Hola a todos. Bien, la próxima tarea, el siguiente laboratorio que tenemos planificado para ustedes, va a ser mediante el uso y el estudio de un péndulo. Y esta vez, antes de comenzar a tomar todas las medidas que necesitamos realizar para nuestra experiencia, hay una serie de pasos para poder reconocer la forma en que vamos a hacerlo, que es necesario que estemos todos de acuerdo y que tomemos todas las precauciones correspondientes. Para eso vamos a empezar primeramente por definir a qué le llamamos nosotros un péndulo y más específicamente un péndulo físico o péndulo matemático o péndulo ideal. En primera instancia, un péndulo en general es un objeto con una cierta masa colgado desde un hilo o una barra de masa despreciable y que va a estar oscilando. Este hilo va a estar sujeto a un solo punto, el cual no va a tener roce. Y aquí viene toda la idealización. Bueno, aunque no lo crean, no tenía muchas formas de armar un péndulo en mi casa, creyendo que era algo relativamente sencillo. No lo logré encontrar, así que me armé de lo siguiente. Una pequeña masita, ¿sí? Y un hilo, el cual até. Nosotros luego vamos a utilizar una simulación, pero quiero que presten atención a estos pequeños detalles. La masa, sin especificar cuánto debe valer, debe ser lo suficientemente más grande que la masa del hilo para que podamos despreciar justamente esta masa y lo que ustedes ya estuvieron viendo en física, el centro de masa, quede sobre el objeto y no se corra en dirección al hilo. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es desde dónde está sujeto el hilo. En principio, por definición, está solamente sujeto en un solo punto. Este solo punto. En la vida real, esto es muy difícil, porque un punto es adimensional. Al ser adimensional, no hay posibilidad de que haya roce en ese punto. Y esto no es lo que sucede. Todos los péndulos, por más que uno lo intente, están sujetos en alguna condición física en su extremo, ¿sí? Y aquí es donde producimos la mayor cantidad de roce y por consiguiente el amortiguamiento de nuestro péndulo. Es decir, lo largo con una cierta amplitud, con un cierto ángulo inicial, y luego de cierto momento el péndulo comienza a frenarse y esto provoca su amortiguamiento y que al final ya quede totalmente quieto en su posición de equilibrio. En un péndulo ideal esto no sucedería nunca. Pero estamos en la vida real y en física experimental las vacas dejan de ser esféricas y sin roce y tenemos que tener en cuenta este punto. Claro que vamos a trabajar con una simulación, es decir, en una simulación podríamos sacar el roce, pero esa no es una condición verdadera y por lo tanto vamos a tratar de asemejar la experiencia a lo que tendríamos en el laboratorio. Es por eso que ahora les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer y qué cosas vamos a tener en cuenta dentro de nuestra plataforma virtual. He cargado ahora el simulador y previo a trabajar con él vamos a hacer un reconocimiento de las diferentes partes que tiene. En primera instancia, en la esquina inferior izquierda tenemos las herramientas de medida. Luego tenemos abajo la posibilidad de utilizar uno o dos péndulos de manera simultánea. Los controles de animación, estos en general no los vamos a utilizar.
parámetros modificables del péndulo, el de más arriba, son los parámetros que corresponden al péndulo propiamente, que nos permiten modificar la longitud del hilo o la masa. Moviendo el deslizador, vamos a mover de a 10 centímetros y moviendo o utilizando las flechas a derecha y a izquierda, vamos a cambiar de a 1 centímetro. Para la masa es similar, vamos a mover el deslizador y vamos a modificar de a décimas de gramo, y si no, con las flechas de a 1 gramo hasta encontrar la medida que nosotros necesitemos. Finalmente, como parámetros externos y que van a hacer que nuestro simulador se asemeje más al laboratorio, que son el parámetro de la gravedad, en el caso de que utilicemos la Tierra o algún otro planeta. En el caso nuestro, como vamos a querer simular lo que vamos a encontrar en un laboratorio, vamos a utilizar el planeta Tierra todo el tiempo. Y luego el coeficiente de fricción. Para el coeficiente de fricción, si yo pusiese o lo dejase en 0, sería un péndulo completamente ideal, bastante alejado de lo que sucede en la vida real. Y es por ello que voy a dejarlo en algún parámetro más o menos representativo que me dé una amortiguación lo suficiente como para poder hacer mi simulación, pero no tan grande como para que no me deje trabajar. Y finalmente tenemos nuestro péndulo, el cual consiste en una masa que pende de un hilo, el cual está sujeto a un solo punto, y fíjense que aquí el punto es muy chico, pretendiendo ser un punto ideal. Y para facilidad nuestra, esta simulación cuenta con un transportador que nos permite ver y determinar la amplitud del péndulo en todo momento y fundamentalmente en el momento inicial. Habiendo ya reconocido todas las partes de nuestra plataforma virtual para hacer la simulación, vamos a hablar sobre dos parámetros más que serán necesarios para nuestra experiencia: el período del péndulo y la amplitud. Como verán, he bajado la fuerza de roce a 0 para que mi péndulo no se detenga. Y voy a separar de la vertical, es decir, de la posición de equilibrio, 40 grados mi péndulo. En esta posición lo voy a soltar y voy a dejar que oscile. Esos 40 grados, que fue la apertura inicial, van a determinar cuál va a ser la amplitud de oscilación de mi péndulo. La amplitud va a ser la separación que hay entre la posición inicial y la vertical, que es la posición de equilibrio. Para determinar esa posición y conociendo el ángulo desde el cual yo lo largué, además de conocer también la longitud del hilo, que en este caso son 70 centímetros, y por simple trigonometría, conociendo la longitud del hilo, el ángulo, podré determinar la amplitud inicial con que comienza el movimiento. Obviamente, si yo tengo mi péndulo, lo largo, y el roce es distinto de nulo, luego de algunas oscilaciones veremos que esa amplitud va a ir disminuyendo hasta que el péndulo finalmente se va a detener. Esto es muy importante porque si el péndulo varía demasiado su amplitud, nos estaríamos alejando del péndulo ideal, del cual nosotros sí conocemos las ecuaciones. Entonces, debemos utilizar, para estar seguros,
oscilaciones que sean siempre con amplitudes que no varíen demasiado en el tiempo. Si bien voy a tener una fuerza de roce que va a disminuir esa amplitud, deberé extenderme en el tiempo una cierta cantidad, pero no tanto, porque luego ese ángulo inicial va a ir achicándose paulatinamente. El otro parámetro, el de el periodo, es el tiempo que demora nuestro péndulo en hacer un ciclo completo. Es decir, si yo lo largo desde una cierta amplitud inicial, cualquiera, es cuánto demora en ir y volver al mismo lugar. Pero no solamente esto, sino es ir y volver al mismo lugar con la misma velocidad. ¿Por qué digo esto? Imaginemos que yo quiero comenzar a utilizar mi cronómetro en algún punto particular. Si yo lo hiciese cuando el péndulo pasa justamente por aquí, como vemos, va a pasar una vez hacia la derecha y una vez hacia la izquierda. Sin embargo, si yo contabilizo solamente cuando va hacia la derecha y vuelve, no habrá completado el ciclo porque le faltará la otra parte sin recorrer. Es decir, necesito que pase por el mismo lugar con la misma dirección de la velocidad. Es decir, comienzo a contabilizar cuando va hacia la derecha, vuelve, pasa con la velocidad apuntando hacia la izquierda, llega a su extremo superior y vuelve a pasar. Aquí habrá completado un ciclo. Hagamos el ejemplo. Ahí mi péndulo ha demorado 1,66 segundos en recorrer un ciclo completo. Vamos a detenerlo ahora un segundo y vamos a pensar en algo más que sucedió. Fíjense que para poder contabilizar el tiempo para iniciar y apagar mi cronómetro, yo debía estar muy atento a el momento en que la masa pasaba por mi punto de referencia. ¿Y cómo podría hacer yo para optimizar y para tener una menor incerteza cuando pasa por este punto de referencia? Bien, hay dos cosas que puedo llegar a mejorar en la medida de mi periodo. La primera es qué lugar elijo yo para comenzar a medir el tiempo y obviamente para finalizar a medirlo. Podría utilizar cualquier posición del péndulo, ¿sí?, en toda su trayectoria. Pero analicemos un poco la física de lo que sucede. Cuando el péndulo pasa por su punto de equilibrio, habrán visto que su velocidad es distinta de cero. En este caso vamos a mirar solamente la rama derecha. Tiene una velocidad hacia la derecha. Sin embargo, cuando está volviendo, tiene una velocidad hacia la izquierda. Es decir, de alguna manera ha cambiado la dirección de la velocidad. Y para cambiarla, para pasar de un valor positivo a uno negativo, es evidente que el péndulo debió haber pasado por el cero. ¿Y dónde sucede que tiene velocidad cero? Sucede en dos oportunidades en toda la trayectoria. En el punto de máxima amplitud y en el punto de mínima amplitud. Si yo tomo en cuenta esto, quiere decir que el péndulo tiene velocidad cero en esos momentos. Quiere decir que sería el momento óptimo para poder comenzar a medir el tiempo. ¿Por qué? Porque me va a dar a mí mayor tiempo a apretar el cronómetro, ya que instantáneamente el péndulo se ha detenido. La otra cuestión
es que yo he medido, mejor dicho, un tiempo de 1 segundo 66, que es lo que medía el periodo. Bien, la incerteza que yo tengo es la del último decimal. Es decir, tengo 1/100 de segundo en 1,66. Ahora supongamos que yo voy a medir, pero en lugar de una vez el periodo, voy a medir 2 periodos. Comienzo a medir una vez, 2 veces. Bien, en este caso, yo he tenido 3 segundos 25 y exactamente la misma incerteza. Es decir, que el error relativo que he cometido ha sido mucho menor. Y si entonces en lugar de medir 2 periodos, mido 10 periodos, obviamente la incerteza relativa va a seguir disminuyendo. Cuanto mayor cantidad de periodos yo mida con la misma incerteza nominal, menor será la incerteza relativa. Esto quiere decir que me va a seguir mejorando mi determinación del periodo, porque después lo único que tengo que hacer es dividir por la cantidad de periodos que yo he hecho. Bien, pero yo les he estado jugando una mala pasada porque me puse mi fricción en 0. Entonces, ¿qué pasaría si yo empiezo, por ejemplo, en 40 y con una fuerza de roce promedio y comienzo a contar el periodo y lo hago durante 10 veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y permítanme que les frene. Pero se los voy a frenar aquí. Bien, notemos esto. Yo lo largué con esta amplitud y sin embargo, al cabo de 10 periodos, tengo esta otra amplitud, bastante diferente. Quiere decir que al haber dejado demasiado tiempo o querer disminuir la incerteza de apretar mi cronómetro, he aumentado la incerteza porque la amplitud que ya habíamos definido ha disminuido debido a la fuerza de roce. Es decir, los periodos no han sido todos iguales y cuando yo divida por 10 estoy asumiendo que sí, que eran todos iguales. Es decir, he modificado mi sistema, mi promedio no va a ser real. Entonces, es algo a tener en cuenta. Yo voy a poder tomar una mayor cantidad de periodos juntos siempre y cuando la amplitud no se haya visto modificada suficientemente que provoque una mayor incerteza luego. La pregunta de hasta cuántos periodos voy a poder utilizar dependerá de mis condiciones iniciales, de la masa, de la fuerza de roce que tenga fundamentalmente, porque a mayor fuerza de roce, mayor será la disminución de la amplitud. Esta va a ser una relación de compromiso entre cuántos periodos voy a medir sin que le meta mayor incerteza a mi medida. Recapitulemos entonces un poco. Tenemos por un lado algunas propiedades propias del péndulo, que son la longitud del hilo, la masa, y cuando nos acercamos a la aproximación más realista, tendremos la fricción y en el último caso, la gravedad terrestre. Recuerden, nosotros estamos simulando un péndulo realista hecho en el laboratorio de física de nuestra facultad. Con esto les estoy dando algunas de las respuestas que ustedes tienen que considerar y que responder en el cuestionario que les hemos acercado. Por otro lado, tenemos también dos parámetros
que son a determinar y que va a depender de cómo ustedes hacen las medidas. Van a ser, por un lado, la amplitud, que nos dará la condición inicial y que en principio vamos a tratar de mantener constante. Y el otro es la forma en que vamos a hacer la determinación del periodo del péndulo. Hay, sin embargo, una recomendación más que para poder darles el justificativo, el cual creo que lo habrán hecho en física general, consiste en cuál es la condición para que nuestro péndulo responda lo más próximo posible a un péndulo ideal. Y esa condición está dada por una condición inicial, que es la amplitud. En ese caso, no es lo mismo un péndulo que oscila con una pequeña amplitud a un péndulo que oscila con una gran amplitud. Es por esto que yo les voy a hacer la recomendación ahora y la justificación matemática la van a tener en la materia Física General 1 que están cursando. La recomendación es utilizar amplitudes iniciales para que comience a oscilar el péndulo que no sean mayor a 15 o 20 grados como máximo. Sumada a esta recomendación que va a hacer que nuestro análisis sea más sencillo, ya que estamos aproximando a un péndulo simple, es la siguiente. Como son varios los parámetros que debemos modificar para hacer nuestro análisis y determinar de cuáles variables depende el periodo del péndulo, les voy a sugerir y recomendar muy fuertemente, y esta recomendación se la van a grabar a fuego, es que la modificación de los parámetros los hagan uno a uno. Nunca modifiquen más de un parámetro a la vez, porque en caso de obtener resultados diferentes, no van a poder discernir de cuál parámetro o cuál es el parámetro que ha provocado la diferencia en los resultados. Habiendo visto todas estas recomendaciones, ya se pueden poner a analizar, leer la guía, responder los cuestionarios y luego a pasar a hacer el experimento.